Emiliano Ramírez, un hombre de 35 años, era conocido en la pequeña comunidad rural en las afueras de Real del Monte, Hidalgo, no solo como el veterinario que cuidaba de los animales de la región, sino como alguien que llevaba una historia marcada por pérdidas y una silenciosa valentía. Viudo desde hacía 2 años, después de perder a su esposa Alejandra por el cáncer, vivía en una rutina casi solitaria, dividiendo su tiempo entre el cuidado de la pequeña granja heredada de su abuelo y la crianza de su hija Camila, una niña de 8 años que había heredado de su madre la dulzura y la mirada sensible. Emiliano tenía la reserva de quien aprendió a ocultar el dolor por miedo a flaquear ante aquellos que dependían de él, especialmente Camila, que era su mundo y su mayor responsabilidad. Aquel invierno, mientras el viento cortaba las hojas secas y las primeras noches se hacían más largas, Emiliano seguía su rutina, envuelto en sus pensamientos y en la soledad que solo un corazón roto conoce. Era una noche fría y lluviosa, de esas que encogen el cuerpo y hacen que la carretera parezca una extensión del cielo cargado de nubes pesadas. La tormenta avanzaba sobre la carretera que conecta Huasca de Ocampo con Mineral del Chico, haciendo el trayecto peligroso e impredecible. Emiliano conducía su vieja camioneta, con las manos firmes en el volante, mientras la radio susurraba canciones antiguas que se mezclaban con el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Su mente divagaba, pensando en las cuentas de la granja, en la escuela de Camila y en esa ausencia constante que Alejandra había dejado. De repente algo llamó su atención. Una figura frágil, descalza y vestida con un vestido blanco, empapado y roto, caminaba sola a la orilla de la carretera. Aquella imagen improbable cortó el silencio de la noche, trayendo consigo una mezcla de incredulidad y un instinto urgente de ayuda. Emiliano frenó la camioneta con un chirrido repentino de los neumáticos en la tierra mojada, con el corazón disparado como si algo dentro de él supiera que esa noche no sería como las otras. La figura en la carretera parecía salida de un sueño extraño. Una mujer con un vestido blanco, mojado y roto, con los pies sucios que marcaban el barro del camino mientras caminaba lentamente. Su cabello negro, enredado por la lluvia, caía sobre sus hombros como si llevara un peso invisible. Emiliano nunca había visto a alguien en esa situación, no en esos lares tan acostumbrada a la sencillez de la vida rural. Sintió una mezcla de miedo y compasión, algo que lo empujaba a actuar a pesar del cansancio que parecía estar enraizado en sus huesos. Sus manos temblorosas al abrir la puerta del coche delataban el nerviosismo que intentaba ocultar. Cuando se acercó, la mujer levantó el rostro, revelando unos ojos que brillaban con una mezcla intensa de agotamiento, miedo y una fuerza sutil que parecía resistir la tormenta, tanto literal como figuradamente. Dijo su nombre, Isabela, con la voz ronca, como si hubiera gritado a sus demonios momentos antes. Emiliano no sabía nada de su historia, pero en esa fracción de segundo, supo que aquella mujer estaba huyendo de algo mucho más grande que el frío de la noche. Sintió la urgencia de protegerla, incluso sin comprender del todo el porqué. La aparente fragilidad de ella escondía una dignidad que lo conmovió profundamente. Sin dudar, la invitó a subir al coche, a salir de la lluvia y la oscuridad que amenazaban con tragar cualquier resquicio de esperanza. La casa de Emiliano era modesta, construida con paredes de adobe y un tejado de tejas rojas que parecía desafiar el tiempo y las tormentas. Al entrar, Isabela sintió el fuerte olor a leña quemándose en la chimenea, mezclado con el aroma terroso de la madera antigua y de los animales que habitaban la granja. Todo allí era sencillo, despojado de cualquier lujo, pero cargado de una cálida sinceridad que ella nunca había experimentado en los lujosos apartamentos de la Ciudad de México. La pequeña Camila, de ojos curiosos y sonrisa tímida, la observaba de lejos, un poco desconfiada, como quien intenta entender una nueva pieza de un rompecabezas. Emiliano le ofreció una toalla seca, mientras ella intentaba, con dedos temblorosos, quitarse el vestido empapado que se pegaba a su cuerpo cansado.
Sentada cerca de la chimenea, Isabela sintió el calor subir lentamente, mezclándose con la confusión de sentimientos que burbujeaban dentro de ella. Por un lado había alivio. Finalmente estaba lejos de la mirada opresiva y las palabras hirientes que la perseguían. Por otro, el miedo a lo desconocido le oprimía el pecho como un nudo que se negaba a deshacerse. La vida sencilla del campo era un mundo completamente diferente al que había dejado atrás, y eso le parecía tanto una prisión como una promesa. Emiliano, silencioso, la observaba con una gentileza que ella ya había creído extinta en sí misma. Aquella noche, entre el sonido de la lluvia y el crepitar del fuego, algo empezó a cambiar, no solo en Isabela, sino también en esas dos almas que hasta entonces vivían sus propios duelos en aislamiento. La madrugada estuvo marcada por un silencio cargado, donde cada uno parecía sumido en sus propios pensamientos, atrapado en recuerdos que no querían soltar. Isabela observaba las llamas de la chimenea, como si pudieran derretir los muros invisibles que su corazón había levantado a lo largo de los años. Su rostro, a pesar del cansancio, llevaba una belleza dolorosa, con pequeñas marcas dejadas por las lágrimas recientes que aún brillaban en sus ojos. Emiliano, sentado a cierta distancia, sentía un nudo en el pecho al verla así, como si aquel encuentro inesperado fuera una especie de llamado no solo para ayudar a una desconocida, sino para sanar heridas antiguas que él mismo intentaba ocultar. Camila, por su parte, parecía entender algo que los adultos no podían explicar, y en su mirada había una mezcla de esperanza y miedo. Cuando Isabela finalmente rompió el silencio, su voz salió baja, cargada de una angustia contenida. Contó en pocas palabras que había huido de una vida que la asfixiaba, de un matrimonio que prometía apagar todo lo que ella era. Habló de Rodrigo Moncada, un hombre poderoso, manipulador, capaz de doblegar a las personas a su alrededor con el peso de su nombre e influencia. Emiliano escuchaba atentamente. Cada palabra llegaba como un golpe suave, pero firme, que revelaba la gravedad de lo que aquella mujer enfrentaba. En el fondo, él sabía que esa noche no solo era un refugio temporal, era el comienzo de algo que cambiaría para siempre el destino de esos 3 corazones rotos. El silencio que siguió a las palabras de Isabela parecía aún más pesado, pero había algo diferente en el aire, una ligereza que se insinuaba, tímida, como una flor brotando en medio de un terreno árido. Emiliano fue a la cocina improvisada preparando un café fuerte y caliente, mientras Camila, con pasos pequeños y cautelosos, se acercó a la mujer extraña que ahora formaba parte de aquella noche lluviosa. La niña sostenía un osito de peluche gastado, su amuleto de consuelo, y se lo ofreció a Isabela con una sonrisa vacilante, como quien intenta tender un puente hacia un mundo que aún no comprendía. Isabela aceptó el regalo con una mirada de agradecimiento, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. Mientras el aroma del café se extendía por la casa, la conversación tomó un tono más ligero, como si el fuego de la chimenea hubiera derretido un poco del hielo que lo envolvía. Isabela contó un poco de su infancia en la Ciudad de México, los días de gloria en el mundo corporativo y la prisión silenciosa en la que se había convertido su matrimonio. Emiliano escuchaba con una mezcla de empatía y respeto, sabiendo que sus palabras no solo llevaban dolor, sino también una valentía rara. Camila, sentada al lado de la madre, observaba atentamente cada expresión, como si intentara absorber algo que pudiera aliviar el vacío que llevaba desde la pérdida de Alejandra. Aquella noche, bajo la tormenta exterior, nacía una conexión inesperada, un nuevo comienzo entre 3 personas que, de maneras diferentes, buscaban la misma cosa. El reloj marcaba horas avanzadas de la madrugada, pero ninguno de ellos parecía dispuesto a dormir. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, en ese refugio improvisado, donde cada palabra intercambiada abría heridas antiguas y al mismo tiempo creaba nuevos caminos. Isabela sentía algo que hacía mucho no experimentaba, una chispa de esperanza que amenazaba con incendiar su corazón cansado. Al mirar a Camila, vio no solo la inocencia de una niña, sino la fuerza silente que la niña llevaba, una fuerza que parecía desafiar el propio dolor. Emiliano, por su parte, se dio cuenta que esa noche no solo los unía,
sino que empezaba a sanar cicatrices que él apenas sabía que aún sangraban. Pero aún en ese momento de aparente paz, la sombra del pasado rondaba como un trueno distante a punto de explotar. Isabela sabía que Rodrigo Moncada no era un hombre que aceptara un no por respuesta, y la idea de que pudiera encontrarla allí, en ese rincón olvidado del mundo, la aterrorizaba. Sus ojos, tan intensos como una tormenta, revelaban la ansiedad oculta, el miedo a lo que estaba por venir. Emiliano percibió la tensión creciente, pero intentó transmitir calma. Él mismo cargaba el peso de la pérdida y sabía que la fuerza para resistir venía muchas veces de esas pequeñas certezas que nacían en medio del caos. Aquella noche sería solo el comienzo de la batalla que les esperaba, una batalla que pondría a prueba todo en lo que creían. El silencio de la mañana fue roto por golpes firmes y decididos en la puerta. Doña Teresa González, matriarca rigurosa y guardiana de la memoria de la difunta Alejandra, entró sin avisar, con sus ojos llenos de sospecha y desaprobación. La presencia de aquella mujer imponía una atmósfera pesada, como una sombra antigua que se niega a disiparse. Miró a Isabela, la mujer desconocida que ocupaba la casa de su hijo, y en su semblante rígido había una mezcla de miedo, ira y un sentimiento profundo de traición. Para doña Teresa, esa presencia era un golpe a la honra de la familia, una señal de que Emiliano se estaría alejando de lo que quedaba de su vida anterior y tal vez incluso traicionando la memoria de su esposa. Emiliano recibió a su suegra con la calma de quien sabe que esa visita no sería fácil, pero con la firmeza de quien no cedería en lo que consideraba correcto. Intentó explicar la situación, hablando sobre el inesperado encuentro en la carretera y la necesidad de acoger a una mujer en peligro. Doña Teresa no se convenció fácilmente. La rigidez en su voz delataba un corazón que, aunque herido por la pérdida, no estaba listo para aceptar cambios, y menos aún, aquellos que amenazaban su entendimiento sobre la lealtad y la familia. Camila, viendo que la tensión aumentaba, apretó la mano de su padre con fuerza, como si intentara anclarlo en aquel torbellino emocional. La casa, antes un refugio de calma, comenzaba a transformarse en un campo de batalla silencioso donde el amor y el rencor se enfrentaban. Isabela, aún frágil y exhausta, sintió la presión de la presencia de doña Teresa como una pared de hielo que amenazaba con congelarlo todo a su alrededor. Nunca había estado en un lugar donde el juicio fuera tan explícito y la sensación de no ser bienvenida le oprimió el pecho de una manera casi física. Las palabras duras que escuchó, aunque veladas, la hicieron cuestionar su decisión de buscar refugio allí, pero había algo en Emiliano, un calor humano que no había encontrado en años, que le daba fuerzas para resistir. Aquella noche en la carretera no había sido solo una casualidad, era el punto de partida para reconstruir no solo su vida, sino también su dignidad. Emiliano, a pesar del peso del pasado y de la exigencia de su suegra, se mantuvo firme, decidido a proteger a esa nueva familia que comenzaba a formarse. Sabía que la lucha sería larga y llena de obstáculos, pero el amor silencioso que sentía por Camila y la compasión creciente por Isabela lo impulsaban a seguir adelante. En aquella casa sencilla, entre paredes que guardaban historias de pérdidas y nuevos comienzos, un nuevo capítulo empezaba a escribirse. Camila, con su aguda sensibilidad, parecía entender que algo más grande estaba sucediendo, algo que podría sanar las heridas de todos, incluso si el camino era tortuoso. El día amaneció gris, pero dentro de aquella casa sencilla, un torbellino de emociones burbujeaba como un río a punto de desbordar sus orillas. Isabela sentía el peso del pasado amenazando con tragar su presente, los recuerdos de la vida que había dejado atrás invadiendo sus pensamientos en cada momento de silencio. Sabía que Rodrigo Moncada, con su poder e influencia, no se rendiría fácilmente, y eso la aterrorizaba profundamente. Sin embargo, había algo diferente en aquel amanecer. La rutina del campo, el sonido distante de los animales, el olor a tierra mojada después de la lluvia, todo eso traía un consuelo inesperado, una sensación de que tal vez era posible reconstruir la vida a partir de una base más sencilla y verdadera. Esas pequeñas cosas, que para muchos pasarían desapercibidas, empezaban a crear un ancla para su corazón agitado. Emiliano, observando de lejos, percibía los pequeños cambios que ocurrían en Isabela, la forma en que se detenía a admirar un rayo de sol atravesando la ventana, o cómo se permitía sonreír tímidamente ante las bromas de Camila, eran señales claras de que algo estaba despertando allí, una fuerza silenciosa pero poderosa que venía de la aceptación y el cuidado mutuo. Camila, por su parte, se acercaba cada vez más a aquella mujer que, a pesar de ser extraña, comenzaba a llenar los espacios vacíos que la ausencia de la madre había dejado.
La mirada atenta de la niña parecía decir que, incluso con las tormentas que enfrentaban, había esperanza. En ese día, entre dudas y miedos, surgía un delicado hilo de luz que podría unir estos tres corazones de manera definitiva. Conforme pasaban los días, Isabela comenzó a adaptarse a la rutina sencilla de la granja, algo que antes le parecía imposible: despertarse temprano, alimentar a los animales, cuidar de la casa. Cada tarea era una pequeña victoria contra el miedo y la ansiedad que se empeñaban en acompañarla. El canto de los gallos, el olor a café recién hecho y el calor del sol en el rostro eran detalles que nunca había imaginado valorar, pero que ahora le daban una sensación de paz y propósito. Era como si poco a poco estuviera encontrando un espacio seguro para reencontrarse, lejos de las exigencias y apariencias que marcaron su vida anterior. Sin embargo, incluso con esa mejora, la sombra de Rodrigo seguía cerniéndose sobre ella, un recordatorio constante de que su libertad aún estaba amenazada. En una tarde particularmente silenciosa, mientras Isabela ayudaba a Camila a recoger huevos en el gallinero, un viento frío sopló por la granja, trayendo consigo un presentimiento inquietante. El teléfono sonó y al contestar, ella escuchó la voz grave de alguien del pasado, un aviso sutil pero claro. Rodrigo la estaba buscando. El calor que antes llenaba su pecho fue reemplazado por una ola de miedo e incertidumbre, como si el suelo bajo sus pies comenzara a deshacerse. Emiliano notó el cambio inmediato en su rostro y se acercó, ofreciéndole un abrazo firme y silencioso, un gesto simple pero que decía: no importa lo que venga, no estás sola. Aquella tarde marcó el inicio de una batalla silenciosa, donde el amor, la valentía y la unión serían sus mayores armas. El silencio que siguió a la llamada telefónica parecía llenar cada rincón de la casa con una tensión casi palpable. Isabela, con las manos aún temblorosas, intentaba disimular el miedo que crecía en su pecho, mientras Emiliano y Camila la observaban con una preocupación silenciosa, como si estuvieran sintiendo la misma tormenta que se acercaba. Ella nunca había imaginado que el pasado podría alcanzarla tan rápidamente, tan de repente, como una sombra que insiste en perseguir incluso en la luz más fuerte. Pero allí, en aquel pequeño refugio en el campo, Isabela entendió que huir no sería suficiente. Era necesario enfrentar y tal vez encontrar fuerzas donde menos las esperaba. La simple presencia de Emiliano y Camila era un recordatorio poderoso de que ya no estaba sola. Camila, con su aguda sensibilidad, sentía el peso del miedo que le envolvía, pero también buscaba ofrecer su propio consuelo. La niña, a pesar de su corta edad, mostraba una madurez impresionante para entender que aquella mujer, que ahora formaba parte de la vida de su padre, necesitaba protección y cariño. En sus pequeñas acciones, un abrazo fuerte, una sonrisa alentadora, Camila comenzaba a convertirse no solo en la hija de Emiliano, sino en un eslabón vital en aquella nueva familia que se formaba. Emiliano, consciente de la fragilidad de Isabela y de la fuerza silenciosa de su hija, se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para mantener aquel pequeño mundo seguro, incluso si eso significaba enfrentar batallas que ni siquiera imaginaba cómo ganar. Las semanas que siguieron trajeron una tormenta silenciosa, pero no menos devastadora. Rodrigo Moncada, incapaz de aceptar la huida de Isabela, usaba su poder e influencia para intentar arrancarla de aquel refugio en el campo. Los rumores comenzaron a extenderse como fuego en paja seca, susurros maliciosos sobre la honra de Isabela, acusaciones veladas de abandono y escándalos fabricados con una crueldad precisa. La pequeña comunidad, dividida entre la tradición y el miedo a las represalias, comenzó a mirarla con desconfianza e incluso a Emiliano, cuya decisión de acoger a la mujer desconocida empezó a ser cuestionada en susurros desconfiados. La tranquilidad que parecía prometedora comenzaba a desvanecerse, sustituida por un sentimiento asfixiante de aislamiento. Pero ante aquel vendaval, Isabela encontró fuerzas que ni siquiera sabía que poseía. Al lado de Emiliano y Camila, aprendió a enfrentar cada ataque con dignidad y resiliencia. Las conversaciones en la mesa, las pequeñas rutinas de cuidar a los animales y la casa se convertían en anclas para su cordura y valentía. Emiliano, con su calma silenciosa, era un pilar que sostenía la tormenta para ellos, un escudo contra el veneno de los chismes y las amenazas veladas. Camila, con la inocencia que solo un niño puede ofrecer, era el recordatorio constante de que allí existía amor, un amor que a pesar de las dificultades crecía y se fortalecía. La batalla que enfrentaban no era solo contra Rodrigo, sino contra la duda, el miedo y la soledad.
Los chismes, antes susurrados en los rincones de las plazas y los mercados, ganaron voz en las redes sociales locales, donde la distancia parecía amplificar los juicios y las amenazas. Fotografías manipuladas, historias distorsionadas e incluso intentos de boicot al trabajo de Emiliano comenzaron a circular, todo orquestado para que Isabela se sintiera aislada, vulnerable y sin salida. La presión no venía solo de desconocidos. Algunas personas que antes eran cercanas, influenciadas por el miedo y el prejuicio, empezaron a mirar con desconfianza y desdén a aquella mujer que se había atrevido a huir de un matrimonio arruinado. Emiliano sentía el peso de todo eso, pero su determinación de proteger a esa familia recién formada no flaqueaba, incluso cuando doña Teresa aumentaba su rigor e intolerancia. En medio de esa tormenta, Isabela consiguió una vacante en una organización civil en Pachuca, un paso tímido, pero esencial para retomar el control sobre su vida y su independencia financiera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su esfuerzo tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Cada día en la ONG era una conquista silenciosa, un ladrillo construido en su nueva identidad. Emiliano la observaba con orgullo, pero también con cautela, consciente de los peligros que aún lo rodeaban. Camila, por su parte, se mostraba una niña resiliente, que encontraba en la rutina y en el amor familiar la fuerza para enfrentar los días difíciles, incluso sin comprender del todo lo que sucedía a su alrededor. La campaña de intimidación que Rodrigo desató contra Isabela no se limitaba solo a los chismes o a la difamación en las redes sociales. Era una ofensiva calculada, meticulosa, que buscaba socavar su reputación y destruir lo que ella estaba intentando reconstruir. Se esparcieron rumores maliciosos no solo en la comunidad, sino también en círculos profesionales, amenazando su posición en la ONG y aislándola de posibles apoyos. Los mensajes anónimos, las llamadas amenazadoras, los intentos de presionar a patrocinadores para que cortaran la financiación, todo formaba parte de una estrategia cruel que buscaba forzarla a rendirse. Para Emiliano, ver a esa mujer tan fuerte, a quien admiraba en silencio, ser blanco de esa violencia sutil pero devastadora, era un dolor que llevaba en el pecho, un peso que lo hacía querer luchar aún más por ella y por Camila. La granja, que antes solo era un refugio, se transformó en un campo de batalla emocional, donde cada gesto de apoyo y cuidado adquiría una dimensión heroica. Isabela, por su parte, encontraba en la resistencia diaria una valentía que no sabía que poseía, aprendiendo a balancear el miedo con la esperanza, la desesperación con la fuerza de la unión que estaba creando con esos dos seres que ya eran su nueva familia. La presión constante cobraba su precio. Había días en que Isabela se veía paralizada por la ansiedad, con los pensamientos girando como un vendaval dentro de la cabeza. La sensación de estar acorralada y sin salida le oprimía el pecho de forma asfixiante. Emiliano, atento a los cambios, hacía lo posible por ser su puerto seguro, ofreciendo no solo refugio, sino palabras de consuelo y la certeza de que no estaban solos en esa lucha. Camila, con su sabiduría infantil y su mirada llena de compasión, era una luz en la oscuridad, recordándoles el valor de la familia construida por elección y por amor, y no solo por la sangre o la historia. Juntos enfrentaban no solo el poder implacable de Rodrigo, sino también los fantasmas internos de miedo, duda y culpa. La batalla que libraban era compleja y multifacética, pero en medio del caos florecía una fuerza silenciosa, una determinación profunda de no rendirse, de transformar el sufrimiento en superación, un paso a la vez. Cuando Rodrigo Moncada llegó personalmente a la comunidad, acompañado de los padres de Isabela, la atmósfera cambió de forma palpable, como si una nube oscura se hubiera posado permanentemente sobre aquel pequeño refugio en el campo. Su presencia imponente y arrogante era una amenaza explícita, un recordatorio del poder y la influencia que él llevaba consigo. Entró en la casa de Emiliano con la certeza de quien cree que puede comprar o controlar todo a su alrededor, intentando usar la presión financiera de la empresa familiar para chantajear a Isabela y que volviera a la vida que ella quería dejar atrás. Cada palabra suya era un golpe, no solo para Isabela, sino también para Emiliano, que sentía el peso de la responsabilidad y de la impotencia ante alguien tan poderoso. Camila, a pesar de su corta edad, percibió el clima tenso y se aferró con fuerza a su padre, su pequeño cuerpo una señal silenciosa de la vulnerabilidad que todos compartían. Aquella visita no era solo una amenaza externa, sino un terremoto emocional que sacudía los cimientos de esa nueva familia, desafiándolos a mantenerse unidos y fuertes ante el vendaval. Ante aquella situación, Emiliano tomó una decisión firme que cambiaría el curso de los acontecimientos.
Él sabía que seguir allí, bajo la mirada vigilante y amenazante de Rodrigo, significaría poner en riesgo todo lo que había empezado a construir con Isabela y Camila. Consultó al doctor Armando Torres, médico y amigo cercano de la familia, buscando orientación y apoyo para garantizar su seguridad. Al mismo tiempo, Isabela, a pesar del miedo que la consumía, sintió crecer una determinación inédita, la voluntad de no huir más, sino de luchar por el derecho a ser dueña de su propia vida. Decidieron juntos que un refugio temporal en San Miguel de Allende sería la mejor salida para ganar tiempo, proteger a Camila y buscar fuerzas para enfrentar la batalla que aún estaba por venir. Esa elección, aunque dolorosa, simbolizaba el renacimiento de Isabela, el inicio de un camino donde el amor y la valentía comenzaban a prevalecer sobre el miedo y la opresión. En los días que precedieron la partida hacia San Miguel de Allende, la casa en Real de Monte parecía llevar una mezcla de nostalgia y esperanza. Emiliano, Isabela y Camila se movían con una mezcla de prisa y cuidado, conscientes de que aquel cambio temporal era vital para la seguridad y la paz de todos. Isabela sentía su corazón oprimido, dividido entre el deseo de liberarse y el miedo a lo desconocido que aquella huida representaba. Observaba a Camila, que entre sonrisas y dudas infantiles parecía entender que algo importante estaba sucediendo, incluso sin saber los detalles. El doctor Armando Torres estuvo presente en cada paso, ofreciendo no solo consejos médicos, sino también apoyo emocional, un ancla firme en medio de la tormenta. La pequeña familia se sentía fortalecida por la certeza de que, aunque lejos, continuarían unidos, enfrentando juntos los desafíos que estaban por venir. El viaje a San Miguel de Allende estuvo marcado por silencios pesados y miradas cargadas de expectativa. El paisaje que se desplegaba por la ventana del coche parecía anunciar una nueva fase, un nuevo comienzo, que aunque incierto, traía consigo la promesa de libertad y seguridad. Isabela, por primera vez en mucho tiempo, sintió una esperanza creciente mezclada con la inseguridad natural de quien deja atrás lo conocido para lanzarse a lo desconocido. Emiliano, atento a los detalles y a las emociones que flotaban en el aire, buscaba transmitir tranquilidad, incluso sintiendo el peso de la responsabilidad como nunca antes. Camila, aferrada al osito de peluche que llevaba en sus manos, parecía percibir que a pesar del cambio, aquel trío estaba construyendo algo nuevo, una familia forjada no por sangre, sino por la valentía y el amor que los unía. El futuro, a pesar de las sombras que aún amenazaban, comenzaba a abrirse ante ellos con una luz tenue pero persistente. La llegada a San Miguel de Allende trajo una mezcla de alivio y extrañeza. La ciudad, con sus calles de piedra y fachadas coloridas, parecía vibrar con una vida propia, diferente a la tranquilidad rural de Real del Monte, pero aún así cargada de una calma que reconfortaba. Isabela se sentía pequeña ante aquel nuevo escenario, pero también determinada a aprovechar la oportunidad que se les había concedido. Los primeros días estuvieron marcados por ajustes difíciles. Encontrar vivienda, organizar la rutina, lidiar con la burocracia y la distancia de lo que antes era su vida cotidiana. Emiliano, a pesar del cansancio, se dedicaba a convertir aquel espacio en un hogar, mientras Camila exploraba las nuevas calles con una mirada curiosa y una sonrisa que parecía iluminar incluso los momentos más sombríos. Poco a poco, la nueva vida empezaba a dibujarse, cargada de desafíos, pero también de esperanzas renovadas. Sin embargo, incluso en medio de este intento de nuevo comienzo, los recuerdos del pasado y las amenazas de Rodrigo no tardaron en alcanzarlos. Isabela sentía el peso de la inseguridad crecer, una sombra que amenazaba con apagar las pequeñas conquistas diarias. Cada llamada inesperada, cada mensaje anónimo, era como un recordatorio cruel de que la batalla estaba lejos de terminar. Pero, en lugar de dejarse consumir por el miedo, encontró en Emiliano y Camila una fuerza inesperada, un cimiento que le daba valentía para seguir adelante. Aquel trío, a pesar de las diferencias y de las cicatrices individuales, comenzaba a construir una verdadera familia, un espacio donde el amor y el respeto se sobreponían a los dolores del pasado y donde la esperanza volvía a brillar, aunque tímidamente. El trabajo de Isabela en la organización civil en Pachuca se convirtió en algo más que una simple ocupación. Era un refugio y un acto de resistencia. Cada tarea realizada, cada persona ayudada, la reconectaba con un sentido de propósito que hacía mucho parecía haber desaparecido. Las mañanas y tardes dedicadas a proyectos sociales la hacían sentir viva, fortaleciendo no solo su independencia económica, sino también su autoestima. Sin embargo,
Los fantasmas del pasado nunca estaban muy lejos, y las amenazas veladas continuaban rondando sus conquistas. Emiliano, atento a cada cambio en el semblante de Isabela, ofrecía su apoyo silencioso, mostrando que el verdadero amor se revela en las pequeñas actitudes del día a día. Camila, con su intuición infantil, percibía cuando la mamá estaba afectada y respondía con gestos sencillos de cariño, como un abrazo fuerte o un dibujo colorido dejado en su mesa. A pesar de las dificultades, aquel trío improbable comenzaba a moldearse en una verdadera familia, donde el cuidado mutuo y la paciencia se convertían en las herramientas para superar los obstáculos. La rutina de luchas y pequeñas victorias creaba un ritmo que fortalecía la confianza entre ellos, como si cada desafío fuera una prueba de la fuerza que tenían cuando estaban unidos. Emiliano, Isabela y Camila aprendían a confiar no solo en unos a otros, sino también en sí mismos, en la capacidad de resistir, de adaptarse y de amar aun cuando todo parecía conspirar en contra. Esa red de afecto y valentía era la base que sostenía la esperanza de días mejores, un recordatorio constante de que, incluso en las noches más oscuras, la luz puede florecer cuando hay voluntad y determinación. La presión de Rodrigo llegó a un punto insoportable cuando intensificó sus amenazas, intentando chantajear a Isabela con la posibilidad de arruinar la empresa de la familia y exponer secretos que podrían destruir reputaciones. No escatimó esfuerzos para crear un ambiente tóxico a su alrededor, involucrando incluso a antiguos amigos y familiares que, bajo su influencia, comenzaron a alejarse o a dudar de la valentía que Isabela demostraba. En medio de esa tormenta, la sensación de estar acorralada crecía, y la duda comenzó a susurrar en su corazón. ¿Sería más seguro ceder y volver al pasado que ella quería olvidar? Pero al mirar a Emiliano y a la pequeña Camila, Isabela encontró una fuerza sorprendente. El amor que compartían era un escudo invisible, una armadura que la protegía contra el miedo y la duda. En una noche silenciosa, cuando la oscuridad parecía más grande que nunca, el trío se reunió para decidir el futuro. Sentados alrededor de la mesa sencilla de la casa en San Miguel de Allende, las palabras fluyeron entre lágrimas, miedos y promesas. Emiliano habló con la serenidad de quien ya había enfrentado pérdidas y sabía que el verdadero valor estaba en no rendirse. Camila, con su inocencia y sabiduría infantil, dio una sonrisa que iluminó el ambiente y dijo, con su voz suave, que ahí, juntos, ellos eran una familia de verdad. Fue en ese momento que Isabela entendió que huir no era una opción, y que la verdadera superación venía de la valentía de enfrentar lo que dolía con aquellos que amaba a su lado. Esa decisión marcó el punto de inflexión, el inicio de una nueva etapa donde el miedo sería confrontado por la esperanza y la unión. Con la decisión tomada, Emiliano, Isabela y Camila iniciaron un movimiento de protección y resistencia. Buscaron el apoyo del doctor Armando Torres, que además de amigo tenía contactos y conocimientos para orientarlos sobre medidas legales contra las amenazas de Rodrigo. También buscaron el respaldo de la ONG donde Isabela trabajaba, que se mostró solidaria ante los intentos de boicot y difamación. Cada paso se daba con cautela, pero lleno de determinación. Isabela se sentía más fuerte cada día, no solo por el amparo externo, sino por el hecho de estar rodeada por aquellos que realmente se preocupaban por ella y su hija. Emiliano, por su parte, asumió un papel de guardián silencioso, siempre vigilante y dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para garantizar que el hogar que estaban construyendo no fuera destruido. La transformación interna de Isabela era visible a ojos atentos. Aquella mujer que había huido en medio de la noche, descalza y desesperada, ahora caminaba con una postura firme, una mirada decidida y un corazón lleno de esperanza renovada. Camila, por su parte, florecía en medio de la seguridad y el afecto, mostrando una madurez precoz, fruto de la necesidad de ser fuerte para aquellos que amaba. Ese vínculo entre los tres era un lazo invisible pero inquebrantable, una familia forjada no solo por la sangre, sino por la valentía y el amor que los unía. El futuro, a pesar de las sombras que aún amenazaban, comenzaba a abrirse ante ellos con una luz tenue pero persistente. Poco a poco, la rutina de la pequeña familia comenzó a llenarse de momentos de tranquilidad y alegría, aunque rodeados por las dificultades externas. Las mañanas eran dedicadas a caminatas por calles coloridas de San Miguel de Allende, donde Camila corría libremente. Isabela y Emiliano intercambiaban miradas cómplices que hablaban más de lo que las palabras podrían expresar. Esas pequeñas pausas en medio del caos se volvían preciosas, recordatorios de que, a pesar de la lucha constante, la felicidad aún era posible.
En medio de los jardines floridos y el sonido distante de violines, redescubrían la belleza de las cosas sencillas, entendiendo que la paz no venía de la ausencia de problemas, sino de la fuerza para enfrentarlos juntos. Isabela, en especial, comenzó a percibir que parte de la superación estaba en perdonarse a sí misma y aceptar que la vida no sigue un camino lineal. El peso de las expectativas y de las apariencias que antes la aprisionaban poco a poco se desvanecían ante el reconocimiento de su propia humanidad y vulnerabilidad. Emiliano, con su serenidad, ayudaba a cultivar esa transformación, mostrando que el verdadero amor nace de la aceptación y el cuidado, y no del control o de la perfección. Camila, incluso sin comprender todo, sentía ese cambio en el aire, y participaba en él con su forma dulce y espontánea, recordándoles a todos que a veces la fuerza más pura viene de la mirada inocente de una niña que cree en el futuro. Con el paso del tiempo, Emiliano y Isabela comenzaron a entenderse sin necesidad de muchas palabras, como si sus almas reconocieran lo que los corazones deseaban incluso en las sombras del pasado. El cuidado silencioso de Emiliano, un café preparado con cariño, una mirada que decía, «Estoy aquí», ayudaba a Isabela a sentirse segura, respetada y libre para ser quien realmente era. Esa confianza que crecía poco a poco entre ellos no se apoyaba en promesas grandiosas, sino en los pequeños gestos diarios que demuestran presencia y dedicación. Camila, observadora e intuitiva, percibía ese afecto floreciendo y se permitía sonreír más, disfrutando de la felicidad que comenzaba a instalarse en aquella casa sencilla. En las tardes de domingo, cuando el sol calentaba suavemente las paredes de la casa, los tres compartían momentos de ligereza y conexión. Era común encontrarlos en el patio, entre risas e historias, construyendo recuerdos que serían la base de la fuerza que los sostendría en los días difíciles. Isabela descubría que amar y ser amada no significaba renunciar a sí misma, sino crecer juntos, aprendiendo a confiar y a permitirse ser cuidada. Emiliano, por su parte, encontraba en Isabela y Camila la familia que siempre había deseado. No perfecta, sino verdadera y llena de significado. Esa convivencia, hecha de imperfecciones y dedicación, mostraba que la superación no es un destino, sino un viaje hecho de pequeños pasos y mucha valentía. El enfrentamiento final con Rodrigo no fue una batalla explosiva, sino una guerra de resistencia, donde la fuerza del amor y de la valentía se superpuso al poder opresor. Con el apoyo legal y la unión inquebrantable que habían construido, Isabela, Emiliano y Camila enfrentaron la última arremetida de Rodrigo con una serenidad que solo nace de la certeza de quien ya no tiene nada que perder. Él, acostumbrado a controlar y manipular, vio su influencia desmoronarse ante la dignidad de aquella familia improbable que se negaba a doblegarse. Cada amenaza fue rebatida con la fuerza de la verdad y del afecto que unía a esos tres corazones, demostrando que el mayor poder está en la valentía de ser libre y en el amor que sana heridas profundas. Esa victoria silenciosa marcó el fin de un ciclo, pero también el comienzo de una vida donde el miedo dejó de ser el protagonista. La sensación de libertad que se apoderó de Isabel en esa fase final de la lucha fue algo casi palpable, como si hubiera emergido de un largo invierno para encontrar la luz del sol calentando su piel por primera vez. Emiliano y Camila, sus compañeros en ese viaje, compartían esa misma sensación, conscientes de que juntos habían atravesado un territorio árido y oscuro y ahora podían finalmente respirar aliviados. Ya no había ataduras invisibles ni sombras que les impedían soñar y construir un futuro. La confianza reconstruida, la autoestima restaurada y el amor consolidado entre ellos eran las marcas indelebles de aquella experiencia que, a pesar de dolorosa, los había transformado para siempre. Era la prueba viva de que la superación, por más difícil que parezca, es posible, cuando se tiene la valentía de enfrentar y el amor para apoyarse. Después de tanto tiempo viviendo bajo la sombra del miedo, la vida comenzó a adquirir colores más vibrantes para Emiliano, Isabela y Camila. La estabilidad que conquistaron con esfuerzo y valentía no era solo externa, sino profundamente interna. Los días, antes marcados por la ansiedad y la incertidumbre, pasaron a ser llenos de sueños sencillos y verdaderos. Una casa llena de risas, la libertad de caminar sin mirar atrás, el futuro abierto para lo que quisieran construir.
Isabela retomó su trabajo en la ONG con un vigor renovado, encontrando propósito y alegría en ayudar a los demás, mientras Emiliano dedicaba su tiempo a la granja, cultivando no solo la tierra, sino también la esperanza. Camila, con su forma dulce e intuitiva, era el eslabón que mantenía aquella familia firme, un faro que iluminaba los caminos oscuros y los guiaba a todos hacia la luz. El amor que nació en aquel invierno riguroso, en medio de la tormenta y el dolor, ahora florecía como un jardín resiliente, capaz de resistir las más severas inclemencias. Emiliano e Isabela aprendieron que la verdadera fuerza está en la vulnerabilidad compartida, en la valentía de mostrarse imperfecto y aún así merecer amor y respeto. Camila, con su inocencia y sabiduría precoz, les enseñaba a todos que el cuidado mutuo es lo que transforma a un conjunto de personas en una familia de verdad. Juntos, crearon un espacio donde el pasado ya no dictaba las reglas, donde cada uno podía ser libre para ser quien realmente era y donde el amor se convertía en el cimiento para enfrentar cualquier desafío futuro. Esta nueva vida, construida ladrillo a ladrillo, era la celebración de la superación que parecía imposible, pero que ellos, contra todo pronóstico, lograron realizar. El tiempo pasó y lo que parecía un sueño distante se hizo realidad. Emiliano, Isabela y Camila encontraron en sí mismos una fuerza que jamás imaginaron poseer, una valentía que surgió en aquellos días sombríos y que se mantuvo firme incluso ante las adversidades. La granja, la casa en San Miguel de Allende, el trabajo en la ONG, todo era parte de una vida reconstruida, de un futuro que antes parecía inalcanzable. Aprendieron que la familia es, por encima de todo, una elección, una red de amor y apoyo que se construye en la dedicación diaria, en el respeto y en la aceptación de las imperfecciones. Y fue en ese espacio de amor verdadero que cada uno pudo sanar sus heridas y seguir adelante sabiendo que nunca más necesitarían enfrentar la vida solos. Esta historia es un recordatorio poderoso de que incluso en las circunstancias más difíciles es posible encontrar luz. Una luz que nace de la valentía, el amor y la unión. Emiliano, Isabela y Camila demostraron que la superación no es un evento único, sino un viaje continuo, hecho de pequeños pasos, elecciones y batallas diarias. Para quien lee este relato, que sirva de inspiración para creer que, por más pesada que sea la tormenta, siempre existe un camino hacia la libertad y la paz. Porque al final de cuentas, la verdadera fuerza está en no rendirse, en permitirse ser amado y en elegir todos los días luchar por una vida mejor.